Hugo Guillamón con su golazo mete en un gran lío a Xavi Hernández y al Fútbol Club Barcelona. Vamos a repasar y analizar lo que ha ocurrido en este Valencia-Barça de la jornada número 17 de la Liga. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Valencia y Fútbol Club Barcelona acaban de empatar en Mestalla en uno de los partidos más destacados de la jornada, en un partido clave, sobre todo para los azulgranas, que venían de sumar 2 derrotas consecutivas, de recibir ese gran golpe frente al Girona jugando como locales en el Estadio Olímpico de Montjuic, y que necesitaban resarcirse y sobre todo conseguir los 3 puntos para mantener como mínimo la distancia que tienen con respecto a Real Madrid y Girona, pero no ha sido así. Es cierto que la derrota del Atlético de Madrid frente al Atlético en un partido que ya hemos analizado aquí en el canal puede hacer que sea algo menos dramática este empate del Barça, pero lo cierto es que si mañana ganan Girona y Real Madrid, se van a colocar a 9 y 7 puntos respectivamente el Barça, que se quedaría muy cerca de los 10 puntos por detrás del Girona, que puede continuar como líder de la Liga si suma los 3 puntos, en un partido en el que hoy sí el principal problema del Fútbol Club Barcelona ha sido la pegada, pero en el que ese golazo tremendo de Hugo Guillamón, que se ha vestido de media punta para tener la calma suficiente y la calidad en el golpeo suficiente como para marcarle un auténtico golazo a un Iñaki Peña, que ha sido protagonista en el inicio del partido, evitando lo que podía haber sido un 1-0 que le hiciese mucho daño a los de Xavi Hernández. Un partido que obviamente va a abrir de nuevo heridas en el barcelonismo, sobre todo porque más allá de lo que pase en la clasificación, que como os digo puede dejar al Barça a 9 puntos del Girona, líder de la Liga, y a 7 del Real Madrid, lo cierto es que la figura de Xavi pues vuelve a recibir un golpe importante en un partido que él mismo había dicho que era una final, así lo había vendido en los días previos, con esos mensajes hacia el exterior, dejando muy claro que el principal problema de su equipo era la pegada, algo que le ha faltado en la primera y sobre todo en una segunda parte donde para mí ha mejorado claramente y donde su equipo ha hecho mejor las cosas que los primeros 45 minutos, y un Xavi Hernández cuestionado con esa relación difícil con Deco, que reclamaba estabilidad, que pedía estabilidad para el club, que es lo que necesitaba, y vamos a ver si esta estabilidad se mantiene, si es que los resultados del Fútbol Club Barcelona vienen siendo o siguen siendo negativos, y bueno, pues si sus opciones de ganar la Liga se van desvaneciendo, ¿no? Como está ocurriendo. Como digo, mañana tendremos esos partidos, o en los próximos días tendremos esos partidos de Girona y Real Madrid, para saber cuál es la distancia real con respecto a los líderes de la Liga que va a tener que enfrentar y que va a tener que intentar recortar un Fútbol Club Barcelona que en el día de hoy, bueno, pues se ha adelantado en el marcador y en su mejor momento del encuentro ha sufrido ese golazo con, bueno, pues una falta de contundencia por todo el centro de su defensa muy llamativo, tanto en los centrales como también en sus centrocampistas, Frenkie de Jong y Pedri. Un partido que vamos a repasar, como siempre, echándole un vistazo primero a los 11, un Valencia en su 4-4-2 que viene siendo habitual, con Diego López y Fran Pérez en bandas, con Yarenchuk formando pareja con Hugo Duro, y en el Fútbol Club Barcelona, bueno, pues este 4-3-3, podríamos decirlo, o 3 centrocampistas, mejor dicho, pero que al final se ordena con esta línea de 3 saliendo desde atrás, con esos 2 centrocampistas, hoy con la novedad de Pedri siendo la pareja de Frenkie de Jong, con Gundogan jugando un poquito más arriba, también bueno, pues juntando a los dos laterales, ¿no? Puestos naturales tanto para Cancelo como para Alejandro Valde, y era Rafinha el que hacía de extremo derecho con Robert Lewandowski arriba, un Valencia que también jugaba con Jesús Vázquez en el lateral izquierdo, ¿no? Algo que, bueno, pues en las últimas semanas habíamos visto más a Jarek después de los problemas de José Luis Gaya. Un partido que en el primer minuto ya nos ha dejado una ocasión clarísima del Valencia, una ocasión clarísima de Yarenchuk, que ha tenido que salvar un Iñaki Peña, que yo creo que, bueno, pues es una parte fundamental del encuentro, no se nos puede olvidar esa
parada, porque yo creo que con lo que le venía ocurriendo al FC Barcelona, si se hubiese puesto tan rápido perdiendo, emocionalmente podía haber sido un golpe muy importante. Al final no sabremos lo que hubiese corrido, obviamente, pero me parece que hay que destacar claramente esa parada tan importante de Iñaki Peña en el minuto, en el 1,5 prácticamente, de a Yarenchuk, ¿no? Al delantero ucraniano. A partir de ahí es que hemos visto unos primeros 45 minutos de absoluto ida y vuelta, ¿no? De muy poco control, de muy poco orden, en el que hemos vuelto a ver esos problemas que yo creo que ya destacamos aquí en ese duelo entre el Girona y el Barça y Girona, mejor dicho, con bueno, pues un FC Barcelona que era incapaz de tener control con el control del partido, porque el Valencia también tenía ocasiones muy o claras, o transiciones importantes para generar ocasiones claras. Un Barça que ha tenido ocasiones claras principalmente en las botas de un Robert Lewandowski que sigue totalmente peleado con el gol, que ha tenido acciones prácticamente de todo tipo, que hoy ha atacado mucho mejor el espacio de lo que venía siendo habitual. Un Barça que en ese aspecto yo creo que sí ha mejorado mucho con respecto a partidos anteriores. Un Barça mucho más agresivo, con mejores movimientos a la espalda. Un Valencia que en ese 4-4-2 que intenta ser muy cortito, bueno, pues arriesgaba, y los pasadores del Barça han tenido en determinados momentos, en determinados tramos, el tiempo y el espacio necesario para levantar la cabeza y ponerle buenos balones a unos delanteros, sobre todo Lewandowski y Rafinha, que lo han intentado, que han sido agresivos en esos movimientos. En ese aspecto, como digo, han mejorado, pero que ha vuelto a faltarles la pegada, el acierto frente a Mamardashvili, y también hacia las acciones de disparos bloqueados, tanto de Diakabi como de Mosquera, que bueno, pues han ido con todo al suelo en varias acciones. También en la segunda parte a Jarek, ¿no? Al canterano del Valencia, que ha salvado un gol bajo palos, pero una primera mitad en la que esa ida y vuelta, esa falta de control, esa falta de bueno, pues de paciencia también en algunos momentos, o de tranquilidad con el balón, para, bueno, pues al final ir metiendo en su propio terreno de juego, en su propia área, al Valencia, dejarle sin transiciones, y que el Barça pudiese después hacer una buena presión tras pérdida, o una buena presión porque había finalizado la jugada, y eso le facilita mucho la recuperación del balón, ¿no? Es que hemos visto en ese descontrol, obviamente puede pasar de todo. Ya lo dije también en ese partido contra el Girona, normalmente el ida y vuelta, el descontrol, las transiciones deben o suelen beneficiar al equipo que tiene más pegada. ¿Qué ocurre? Que hoy ha vuelto a pasar algo muy parecido, ¿no? Es que hemos visto un Barça, o vemos un Barça que no tiene pegada, entonces no le vale con esa ida y vuelta, no le puede valer con ese descontrol, con ese bueno, pues ese juego de áreas constante, ¿no? Que es lo que hemos visto en la primera parte, con esa acción salvadora de Iñaki Peña, con también las acciones o los intentos de Fran Pérez por banda derecha, también con Robert Lewandowski, con un Rafinha que se precipitaba en muchas acciones, con un Joao Félix al que hemos visto, bueno, pues en ese primer tiempo poco protagonista en los ataques, sobre todo por detrás de Lewandowski y de Rafinha en esa importancia en el encuentro, con un Alejandro Valde que se ha sumado mucho, pero que ha puesto muy pocos buenos centros, ¿no? En definitiva, un primer tiempo en el que a mí me da la sensación de que el Barça, bueno, pues seguía jugando el partido contra el Girona, que no había mejorado en nada, más allá de que, bueno, pues estaba generando más ocasiones que el rival, eso es cierto, pero no estaba teniendo ese control que necesitaba, sobre todo para que Iñaki Peña, Araujo, Koundé tuviesen que intervenir lo menos posible en acciones de verdadero peligro, ¿no? Y acciones al límite que podían acabar con goles a favor del Valencia. En el segundo tiempo sí que hemos visto, para mí, una clara mejora del FC Barcelona, un FC Barcelona con más control, con más paciencia, que jugaba más pases, que combinaba más, que buscaba llevar el balón de un lado a otro, y así poco a poco hemos visto a un Barça que ha llevado, o que ha obligado al Valencia a ir retrocediendo hasta meterlo en su área, y ahí, bueno, pues una muy buena combinación entre Rafinha, que como os digo, lo mejor que hace son esos movimientos a la espalda, esos movimientos agresivos buscando los desmarques, bueno, pues se ha entendido a la perfección con un Frenkie de Jong que hoy ha tenido que ser, o para mí ha sido, uno de los mejores jugadores del Barça, junto también a un Pedri que ha tenido que hacer muchísimo y que ha tenido que correr muchísimo, el centrocampista de los Países Bajos que ha liderado a su equipo y que se ha, bueno, pues dejado un detallazo de calidad absolutamente tremendo para, bueno, pues ese pase para Rafinha, y la combinación entre ambos que termina con el remate a bocajarro de un Joao Félix, que ha terminado en celebrarlo y que daba la sensación al principio que estaba en fuera de juego, pero
pero no ha sido así. Después del tanto al Atlético de Madrid, hoy Joao Félix ha vuelto a ser, bueno, pues el único jugador del Barça que ha sido capaz de marcar esta diferencia en el marcador, pese a que, bueno, pues sus compañeros han tenido muchísimas más, no han podido acertar, pero él sí que ha marcado ese 0-1, ¿no? Ese gol en un partido importante, con un Barça que estaba jugando una final, según las palabras del propio Xavi, y bueno, pues en esa final el portugués ha sido el único que ha podido marcar un tanto para su equipo, ¿no? Pese a que, bueno, su actuación tampoco es que deje una nota muy alta, ¿no? Para mí, en ese tramo, hemos visto un Barça que estaba haciendo lo que necesitaba, que estaba imponiendo un ritmo al partido que necesitaba, control, pases, no jugar constantemente balones largos, atraer al Valencia, pero bueno, ¿ahí qué ha ocurrido? Bueno, pues que al Barça le ha faltado contundencia defensiva, le ha faltado esa presencia que normalmente o que tiene con Araujo, pero es que ahora mismo el uruguayo, pese a que hoy no ha hecho un mal partido, mucho mejor que contra el Girona, bueno, pues ha dudado, han dudado todos después de el balón largo de Pepe Lu, si no recuerdo mal, para Fran Pérez, el balón al área, Cancelo duda, Araujo está forcejeando con el delantero, Frenkie de Jong también no está contundente, Pedri, que tiene que estar, bueno, pues tapando esa zona del área, ha salido muy lejos a tapar el pase de Pepe Lu y nadie acude a esa zona, nadie bascula, Koundé se come el movimiento de arrastre de Hugo Duro, y al final Hugo Guillamón, hay que destacarlo porque ha tenido muchísima más calma de la que suele tener un centrocampista o un central como él para conducir, para amagar y para después obviamente tener la calidad absolutamente tremenda para marcar ese golazo. Pero bueno, pues también hay que decir que ese golazo viene también por las facilidades defensivas que ha dado un FC Barcelona, que no ha podido despejar en ningún momento y que le ha dejado, bueno, pues ha ido dejando o abriendo una vía, un camino para que Hugo Guillamón llegase con tranquilidad y con espacio, sin incomodarle, ni siquiera sin que nadie le toque o sin que nadie esté demasiado cerca para molestar a un Hugo Guillamón que ha metido en muchos problemas en el día de hoy a Xavi con este auténtico golazo. Después el Barça, sobre todo en las piernas de Rafinha y de Ferran Torres, ha tenido ocasiones muy claras, un mano a mano, bueno, pues prácticamente dos manos a manos, disparos desde muy cerca, que ahora sí inciden en esa falta de pegada que hoy ha tenido, o que hoy ha sido la principal culpable de que el FC Barcelona no haya podido llevarse los 3 puntos de Mestalla. Veremos lo que ocurre, pero ahora mismo los azulgranas se quedan a 6 puntos del Girona, del líder, y a 4 del Real Madrid, así que tanto los blancos como el conjunto de Michel tienen la opción de aumentar su renta y dejar muy atrás a un FC Barcelona que no ha solventado la mayoría de sus problemas, pero que hoy, bueno, pues el más importante que ha tenido, que no le ha permitido llevarse el triunfo de Mestalla, son esa falta de acierto, principalmente de Robert Lewandowski y también de Rafinha. Lo que ocurra con el Barça, ya sabéis, lo analizaremos, lo repasaremos aquí en el canal, así que os espero. Dejad vuestro like y también vuestro comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.